Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero hablar con ustedes acerca de poesía. Específicamente quiero resolver con ustedes una pregunta que a lo mejor muchas veces se han hecho, a lo mejor no se la han hecho, pero probablemente les cruzó por la mente y no lo reflexionaron después. Y la pregunta es, ¿por qué enseñamos poesía en las escuelas? Es una pregunta que en alguna ocasión se deben de haber hecho si tuvieron algún maestro que se tomó la molestia de tratar de explicarles poesía como parte del currículum en sus escuelas. De hecho, en la mayoría de las escuelas, al menos en este país, siempre forma parte de las temáticas que se trabajan el aprender poesía. De hecho, aprender poesía involucra un montón de elementos o de subelementos, como aprender métrica, aprender rima, aprender figuras poéticas. Hay un montón de temas que van relacionados directamente con poesía. Pero más allá de entrar ahorita en estructuras o en otras cosas, solo quiero tratar de aclararles un poquito el por qué es importante que haya poesía en las escuelas. Lo hablemos, digo, yo soy maestro de preparatoria. La mayoría de nosotros hemos trabajado con poesía desde primaria, secundaria, tienen unos pequeños enfoques en poesía que tienen más que ver con recitales y el hecho de que sepan declamar poesía, pero a nivel preparatoria ya se trabaja con la poesía como un elemento textual mucho más complicado. Así que, ¿por qué enseñamos poesía en las escuelas? Esa es la pregunta que estoy tratando, que quiero resolver este día en este video para ustedes. Antes de comenzar, si ustedes no se consideran a sí mismos como lectores, si son personas que normalmente dirían, es que a mí no me gusta leer, espero que para el final de este video tengan la posibilidad de decir, bueno, a lo mejor si no leo otra cosa voy a tratar de empezar a leer poesía, ¿sí? Me parece uno de los mejores puntos de ingreso para comenzar a leer. Más que la novela, más que el cuento, creo que probablemente la poesía es la mejor manera de generar lectores asiduos, lectores para toda la vida. Entonces, comencemos con esta explicación. Nuevamente, ¿por qué enseñamos poesía en las escuelas? ¿Cuál es la importancia de aprender poesía? De entrada, ¿qué es lo que ustedes entienden por poesía? Esa sería a lo mejor la parte más básica que yo quiero aprender a resolver esto. ¿Qué es para ustedes la poesía? Porque no es lo mismo para todos. Hay algunas personas que equiparan poesía siempre con el sentimiento de amor, que equiparan poesía con algo que le regalarías a tu novia o a la persona con la que estás pretendiendo, para generar una sensación de hasta cierto punto complicidad, de intimidad. Pero mucha gente equipara poesía con el amor. Y eso no es toda la poesía. Sí hay mucha poesía amorosa, no les voy a negar eso, pero la poesía no es el amor. Si la poesía fuera el amor, no tendría tanta cabida en las escuelas. La verdad es que las escuelas en este país no tienen un enfoque muy amoroso, que digamos. Pero sí, es lo que tenemos que entender, es que la poesía como parte de los currículums en las escuelas suele ser un elemento obligatorio. Viene como parte de los temas y de hecho, conforme vayan subiendo de niveles, para el examen de las universidades, si es un examen como el que trabajamos para College Board, involucra temas de poesía. Entonces, la primera respuesta que les puedo dar, que es la respuesta que a mí menos me gusta de por qué hay poesía en las escuelas, es porque la necesitan para el examen de la universidad. Es un tema que aparece en los exámenes, particularmente con el mote de figuras poéticas o tropos. Y esa es la principal manera en la que se van a enfrentar a la poesía, como una temática que necesitan para poder ingresar a su siguiente nivel académico. Si no saben la parte básica de poesía, que serían las figuras literarias, muy probablemente van a tener menos puntos de los necesarios para poder entrar a medicina, por ejemplo. Entonces, esto es lo primero. Normalmente, y a mí me cuesta mucho aceptar esto como una verdad, pero es lo común. Si ustedes están en clase, se están enfrentando al tema de poesía, su maestro les está explicando el tema, la siguiente sesión vamos a ver poesía. Y alguno de ustedes, como siempre alguno de ustedes, levanta la mano y le dice, ¿eso para qué me va a servir? Aquí van a enfrentar a sus maestros con la pregunta que más les duele. No hay una pregunta más dolorosa para un maestro que ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me va a servir esto en la vida? Y se la puede hacer cualquier maestro en cualquier momento. La mayoría va a pasar por un proceso de, ay, no quería que me preguntaran eso,
Porque es una pregunta incómoda, es una pregunta muy molesta para muchos maestros, más que nada porque muchos de ellos no se las suelen hacer hasta que se las hacen, los agarra de improviso y no tienen una respuesta preparada, así que inventan cosas. La otra, si sí la tenían más o menos preparada porque ya se las habían hecho antes, tienen una frase que va a sonar muy básica, va a ser una frase hecha que les van a aventar porque es algo que seguramente ya habían respondido en algún momento, y normalmente esa es una frase que para ustedes no va a tener mucho sentido, les va a parecer, no sé, vacío, porque no es lo que ustedes estaban esperando. La mayoría de los maestros, cuando les preguntas ¿para qué me va a servir esto? Para tu examen de la universidad. Fin de la respuesta. Y a lo mejor es suficiente, a lo mejor más de uno es bueno, pues entonces sí lo necesito. Pero no es la razón por la que se enseña poesía en las escuelas, ¿eh? No se enseña poesía en las escuelas para el examen de la universidad. Viene en el examen de la universidad porque tenían que haberlo aprendido antes. La primera razón que tienen del ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué tenemos que aprender poesía? Y a lo mejor una de las más básicas es, como toda la literatura, para incrementar su vocabulario. La gente que lee poesía constantemente, la gente que se enfrenta mucho a la poesía, se involucra con un vocabulario mucho más, normalmente más denso que el de la literatura normal. Si yo estoy leyendo un libro muy sencillo, un libro, no sé, tipo Crepúsculo, Harry Potter o algo por el estilo, el lenguaje es muy sencillo, la mayoría lo van a entender. Si se confrontan con poesía, particularmente con poesía clásica, estilo siglo XVI, siglo XVII, el lenguaje es mucho más complejo. Así que les va a permitir que si no entiendo una palabra, la busco y la agrego a mi vocabulario, me voy a convertir en una persona con un vocabulario un poquito más elevado que un lector de novelas, por ejemplo, variando de novela en novela. Pero un lector de novelas, digamos, juveniles. Entonces, de aquí vamos a una siguiente sección, una siguiente pregunta. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Me sirve para incrementar mi vocabulario. Me sirve para construir frases mucho más complejas, para aprender a hablar de una manera mucho más elegante, más educada. Depende de qué poetas los estén inspirando, pero normalmente la mayoría de la poesía involucra frases que tienen mucha más musicalidad. La poesía es música. Entonces, al agregar elementos poéticos dentro de su manera de escritura o de oralidad, les va a permitir que hablen con una cadencia mucho más melódica, que lo que digan suene más bonito, y además van a sonar mucho más cultos, más elegantes. Entonces, es una de las segundas razones por las que se enseña poesía, particularmente en primaria y en secundaria, donde se trabaja con la famosa declamación y los recitales de poesía. ¿Qué hace? Los obliga a hablar en público, los obliga a utilizar palabras con las que a lo mejor no están muy acostumbrados, pero además los obliga a que escuchen su voz en voz alta, que estén acostumbrados a hablar para otros, que estén acostumbrados a hablar hacia los otros. Esa es una parte muy importante de primaria y secundaria con recitales. En preparatoria, que ya no involucramos tanto recitales, nos vamos a centrar, por ejemplo, en el hecho de que entre más poesía leas y más poesía escribas, escribir es más importante en este sentido, más complejas van a ser tus construcciones, más vas a convertir, digamos, tu manera de escribir en una manera más profesional, de la manera en la que lo haría a lo mejor un articulista, un periodista, un columnista, que sus frases suenan de alguna manera con más cadencia, con más música. ¿Por qué tendrían que aprender a escribir poesía? Si ustedes se vuelven escritores de poesía, además de lectores de poesía, van a aprender a utilizar formas que normalmente no se aprenden en la prosa, que no se aprenden en la literatura de cuento o de novela. Pero hay maneras más contundentes de decir las cosas cuando te acostumbras a escribir poesía. La poesía te enseña a no repetirte. Esa es una parte muy importante. De aquí, ¿quién escribe poesía? Porque otra vez, si vamos a la idea de que la poesía solo es amor, pensaríamos que los escritores de poesía solo son los amantes, solo son las personas que están enamoradas. Y no es cierto. A lo largo de la historia, la mayoría de los grandes escritores de poesía han sido revolucionarios. Han sido gente involucrada con las causas sociales, con las luchas, con la política, con la guerra. No han sido necesariamente amantes. A lo mejor todos nacen como amantes. Todos los grandes poetas empezaron escribiendo poemas para la muchacha o el muchacho que les gustaba. Ese es el origen de casi todos los poetas. Pero de allí cambiaron a darse cuenta de que la poesía no es eso. La poesía es ver el mundo de manera distinta. Lo que hace un poeta es no verlo necesariamente solo como la parte física, como la parte química, como la parte real.
lo ve más allá de eso. Lo va a ver como la suma de sus partes, o lo va a ver como la posible reinterpretación de que ese planeta no es nada más el planeta, no es nada más la Tierra, a lo mejor es un barco. Y es un barco que nos está llevando a través del espacio en un viaje constante que se acaba cuando morimos. Entonces, esa es una manera muy diferente de entender la percepción de nuestra realidad. Ya no solo voy a ver a mi planeta como un planeta, si lo veo como una nave, entonces mi vida no es una vida nada más, mi vida es un viaje. ¿Cuándo se acaba ese viaje? Cuando me muera. Ese es el tipo de interpretaciones que hace la poesía cuando ves el mundo. No lo vas a ver solo como lo que es, sino más allá de lo que es. Eso es algo muy importante porque estimula la creatividad. La mayor parte de la poesía no se escribe sobre el amor, se escribe sobre la vida, sobre las experiencias de los poetas. De hecho, y eso es una constante tanto de la persona que escribe poesía como de la persona que lee poesía, los poetas son personas sumamente egoístas. Escribo para mí, leo para mí. Entonces, el acto de leer poesía, a diferencia a lo mejor de los actos de leer una narrativa que se la podrías contar a alguien más, son actos de egocentrismo. Yo voy a leer con experiencias con las que me siento identificado, yo voy a escribir mis experiencias y normalmente las escribo para mí. Es raro que un poeta se vuelva poeta por dinero, es raro que un poeta quiera ser poeta para publicar sus poemas. No, la mayoría de los poetas escriben para sí mismos o para una persona en particular, que es a quien le quieren dirigir sus poemas, no necesariamente amorosos. Pero eso es lo que hace la característica de que un poeta se vuelva una persona muy egocéntrica, muy vanidosa y muy centrada en sí mismo. Los poetas son egoístas. Ser poeta o leer poesía involucra la idea de que tengo que aceptar mi propio egoísmo. Y está bien, porque hay muchos temas que son relevantes para uno que no lo son para otro. Pero si yo encuentro un poeta que hable sobre, en mi caso por ejemplo, videojuegos, me voy a ir sobre ese poeta porque tiene actitudes, gustos o relaciones similares a las que yo quiero tener. Sus experiencias son experiencias compartidas o algo que puede haber pasado por mí como pasó por él. A lo mejor no necesito ponerme a leer poemas de amor porque no es una etapa de mi vida en la que lo necesite. Pero si me ponen a leer a lo mejor en este momento poemas sobre poemas épicos, sobre héroes, sobre dragones, canciones de gesta que me van a ser similares para mí, como no sé, Naruto, One Piece, Dragon Ball, pero convertido en una saga poética, yo lo voy a leer con mucho interés porque a mí me encantan las historias de héroes. Van a encontrar un poeta para todo, eso es importante. Tienen que encontrar un poeta que hable de cosas que ustedes estén interesados. No es necesario que se pongan a leer a Sor Juana o a San Juan de la Cruz o a Calderón de la Barca. Lo importante es que encuentren un poeta que se identifique con lo que ustedes están viviendo en estos momentos. En ese sentido, una recomendación para ustedes es no comiencen a leer clásicos. A diferencia de la literatura narrativa, yo jamás en la vida les recomendaría que comiencen a leer poesía a través de un clásico. Mejor sí les recomendaría que empezaran a leer, por ejemplo, a Ginsberg. Siempre y cuando sean, por ejemplo, cualquier persona de estos momentos que sea una activista social, una persona que esté involucrada con los movimientos, por ejemplo, el movimiento feminista o la lucha de clases sociales, yo le recomendaría que empezara a leer a Ginsberg. Allen Ginsberg es un poeta que fue un luchador social, una persona que estuvo durante la revolución sexual en los 60s y 70s y que se enfrentó al gobierno y que sus poemas reflejan eso, la lucha de clases. Entonces yo podría recomendar eso para una persona que le involucra, que le interesa eso. Entonces, ¿toda la poesía es amorosa? No, definitivamente no. Olvídense, sáquense por completo la idea de que poesía es amor. Vemos poesía en las escuelas porque la poesía es un acercamiento a todos los otros temas también. Es un acercamiento a la guerra, es un acercamiento a la historia, es un acercamiento a la política, porque hay muchos elementos políticos dentro de los poemas clásicos o de corte universal, más allá del amor. ¿Y qué es lo que tienen que hacer en este momento entonces? Tendrían que considerar que la enseñanza de la poesía en las escuelas va más allá de contestar un examen. Les va a enseñar a mejorar su vocabulario. Les va a enseñar a escribir de manera mucho más elegante, más llamativa, con mayor cadencia, con mayor musicalidad. Les va a enseñar a escribir de manera más constante, porque cuando encuentras una manera de escribir,
la gente que empieza a escribir poesía de lo que sea. Yo puedo escribir poesía para mi perro, puedo escribir poesía para mi marida, puedo poner escribir poesía para los alumnos que voy a reprobar, para agradecerles que me dieron el honor de reprobarlos. Pero eso es lo que me va a permitir a mí escribir de manera constante. Me va a permitir representar experiencias, pero además, como lector de poesía, me va a permitir identificarme con las experiencias de otros. Leemos poesía en las escuelas para que ustedes, particularmente en la preparatoria, se identifiquen con las vidas de los demás, que encuentren un nicho social en el cual aferrarse y que se den cuenta de que no está mal ser quienes ustedes son. La preparatoria los prepara para la vida. Una parte muy importante para prepararse para la vida es de darse cuenta de que no son únicos y que más de una persona ha vivido lo que ustedes están viviendo o de lo que van a vivir después. Por eso, leer poesía les permite identificarse de manera muy directa con las sensaciones y los sentimientos de alguien que está pasando por problemas similares a los de ustedes. La poesía sirve para todas las materias, no es nada más para español o comunicación. Puedo leer poesía desde química, desde física, desde historia, desde geografía, desde psicología. La poesía va mucho más allá de declamar poemas. La pregunta que les dejo como reflexión para que ustedes la consideren es: si nunca he trabajado con poesía en las escuelas, ¿por qué sus maestros no ven el valor en esto? ¿Acaso no son lectores ellos también de poesía? ¿Acaso no deberían ser ellos lectores de poesía? Y si no lo son, conviértanse ustedes en ello. Les va a servir para cosas que sus maestros a lo mejor ni siquiera pueden imaginar. Entonces, los dejo con esta reflexión. Espero que esto les sea de utilidad. Y en videos posteriores me daré a la tarea de recomendarles poemas, de cómo empezar, de cómo leer poesía y de cómo analizar poesía. Por el momento eso sería todo de mi parte. Si este video les ha sido de utilidad, por favor, denme un like, suscríbanse. Posteriormente espero que haya más videos para ustedes que les sean de su interés y seguiremos poco a poco por este camino también de la poesía. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Cuídense mucho.